Australia es conocida por sus criaturas extravagantes y una rica cultura. No es de extrañar que se haya convertido en un tesoro de descubrimientos peculiares y criaturas sorprendentes, algunas de las cuales tienen cientos de miles de años. Les presentamos las 20 cosas más extrañas descubiertas en este continente recientemente. En lo profundo de Australia Occidental, en medio de tierras áridas, se encuentra el lugar del impacto de meteorito más antiguo, el cráter Yarrabuba. Las investigaciones geológicas han establecido que esta formación surgió hace poco más de 2.200 millones de años, posiblemente poniendo fin a un período glacial global. Actualmente, este es el descubrimiento más antiguo en la Tierra jamás encontrado por los científicos. Para obtener resultados más precisos, los científicos investigaron esta área utilizando muestras de minerales de la región, en particular zircón y monazita, para determinar con más precisión la edad del cráter. Estos minerales contienen uranio en su composición, cuya tasa de desintegración es bien conocida, lo que permite realizar cálculos matemáticos sencillos. Puede parecer fácil, pero en realidad los científicos tuvieron que realizar una serie de escaneos de alta tecnología utilizando equipos modernos. La profundidad del cráter Yarrabuba disminuye gradualmente, por lo que no se descarta que con el tiempo simplemente desaparezca sin dejar rastro. En algún momento, la huella se extendía 70 kilómetros de diámetro, pero ahora es solo una pequeña colina roja en su centro, más conocida como Colina Barlangi. A pesar de esto, el valor del hallazgo sigue siendo inalterable, ya que la caída del meteorito llevó a cambios climáticos colosales, determinando el desarrollo posterior de la Tierra y todo lo que habitaba en ella. Es posible que si el meteorito no hubiera caído, la Tierra aún estaría en un estado de congelación profunda, sin haber encontrado un deshielo global. El lobo marsupial o tigre de Tasmania es una especie extinta de mamíferos marsupiales carnívoros exterminados por la humanidad en los años 30 del siglo pasado. El animal, con una apariencia inusual, vagaba por la tierra con una espalda a rayas y una apariencia canina, siendo un depredador marsupial más cercano a los canguros y koalas. La última mención oficial del animal, viviendo en cautiverio, data de 1936. Antes de la llegada del ser humano, su área de distribución cubría toda Australia, así como las islas de Tasmania y Nueva Guinea. El tilacino fue el marsupial carnívoro más grande conocido que existió hasta hace poco tiempo. Entre las características del animal se puede destacar su mandíbula, que le permitía abrir la boca extraordinariamente ancha. El ángulo entre la mandíbula superior e inferior podía ser de alrededor de 80 grados. También el lobo de Tasmania tenía un estómago inusual que se expandía durante la alimentación para tragar una presa más grande. Estas características contribuyeron a la reputación del tilacino como uno de los seres más extraños y peligrosos de Australia. Oficialmente se considera extinto, pero en Australia todavía se reciben informes de que esta especie existe y algunos han afirmado ser testigos de este hecho. Tales afirmaciones han sido la causa de numerosas expediciones e investigaciones científicas, especialmente en la isla de Tasmania, para confirmar o refutar la existencia continua del lobo marsupial. En el año 2020, un equipo de paleontólogos de la Universidad de Monash, en Melbourne, realizó excavaciones que resultaron en el hallazgo de algunos de los fósiles más antiguos jamás encontrados en Australia. Un descubrimiento sorprendente, e incluso un poco indecoroso, conmocionó a los científicos, ya que encontraron un trozo de ámbar con una composición rara. Más asombroso aún fue que dentro de la piedra se conservaron moscas apareándose, cuya antigüedad se estima en alrededor de 40 millones de años. El ámbar es un material sorprendente, capaz de preservar organismos atrapados dentro de él. Dado que el ámbar es considerado un hallazgo extremadamente raro en Australia, el resultado de las excavaciones sorprendió no solo por las moscas descubiertas, sino también por los miles de fragmentos de piedra ocultos bajo tierra. Además de las moscas, en el ámbar se encontraron otros organismos perfectamente conservados, lo que permitirá conocer mejor el ecosistema de Australia y estudiar los insectos que vivieron allí hace 40 millones de años.
La palabra lagarto es una de las primeras que viene a la mente cuando se habla de Australia. Los locales se encuentran con ellos casi todos los días, pero no todos logran hacer un descubrimiento único. Un extraño anfibio similar a un lagarto fue descubierto literalmente el año pasado. Los expertos creen que la criatura identificada habitó Australia hace aproximadamente 247 millones de años. Inicialmente, los restos del anfibio fueron descubiertos por el agricultor retirado Migail Migailidis en Nueva Gales del Sur en 1997. Al reparar un muro de jardín roto con una losa de arenisca que pesaba más de 1 tonelada, encontró algo extraño. Al cortar las capas externas de la piedra, el agricultor descubrió los restos fosilizados de una criatura desconocida en ese momento. Después de desenterrar el fósil, Migail se puso en contacto con el Museo Australiano en Sydney para informar sobre su hallazgo, después de lo cual entregó el fósil allí. Los expertos, incluido el paleontólogo Lancan Hart, trataron de obtener más información sobre el descubrimiento y comenzaron a estudiar los restos. A los científicos les tomó más de 25 años revelar la verdad oculta detrás del fósil. Por casualidad, se descubrió otro esqueleto bien conservado y casi completo, lo que permitió a los investigadores poner fin al misterio de muchos años. Hart y otros paleontólogos sugieren que el anfibio medía aproximadamente 1,5 metros de largo y la forma de su cuerpo recuerda a la salamandra gigante china moderna, especialmente en la estructura de la cabeza. Al mismo tiempo, esta criatura era significativamente más grande que sus descendientes modernos, como lo demuestra el tamaño de las costillas y los contornos de los tejidos blandos. Se cree que el anfibio depredador vivía en lagos de agua dulce y arroyos de Sydney. El anfibio identificado recibió el nombre de Arenaepeton supinatus, que en latín significa reptil arenoso sobre su espalda. Esta especie pertenece a la familia Temnospondyli, conocida por ser anfibios resistentes que lograron sobrevivir a 2 de los 5 eventos de extinción masiva en la Tierra, incluyendo numerosas erupciones volcánicas que destruyeron a casi todos los dinosaurios que habitaban el planeta. Este descubrimiento ha sido un excelente complemento a la crónica paleontológica de Australia, ya que aquí se habían identificado solo 3 fósiles pertenecientes a la familia de anfibios resistentes. En las aguas cristalinas de la costa de Australia Occidental, los científicos descubrieron la planta más grande del mundo, un vasto prado submarino de algas conocidas como Posidonia australis. Hace poco tiempo, doctores en biología evolutiva de la Universidad de Australia Occidental se interesaron en la diversidad genética de las hierbas marinas en las aguas de la bahía Shark. Ellos planeaban no solo estudiar el genoma de las algas, sino también procesar la información para restaurar las poblaciones de las especies más vulnerables. Como parte del proyecto, tomaron muestras de algas en diferentes áreas de la bahía, utilizando 18,000 marcadores de ADN para descifrar sus genomas. El resultado fue asombroso, ya que la huella genética era idéntica. Como resultado, el inmenso prado submarino, que se extiende por más de 180 kilómetros, es en realidad una sola planta, convertida en un patrimonio cultural protegido, con poco más de 4.500 años de antigüedad. Es difícil imaginarlo, pero todo el espacio submarino parece un bosque denso, representando una sola planta que se ha clonado a sí misma. Una característica aún más sorprendente de esta colonia es su poliploidía, número de cromosomas doble al de las plantas comunes. Esto es el resultado de la hibridización, por lo que la semilla recibe el 100% del genoma de cada padre. Normalmente, tales plantas son estériles y crecen en condiciones extremas, pero a veces pueden reproducirse vegetativamente. El genoma de la alga más grande del mundo se ha adaptado al ecosistema y las pequeñas diferencias genéticas dentro de la colonia confirman sus intentos de adaptarse al cambio ambiental. Caminando por Australia, difícilmente alguien querría encontrarse con una criatura tan enorme que los canguros parecerían inofensivas criaturas en comparación. Durante la mayor parte de la época del Pleistoceno, desde 1.600.000 hasta 40.000 años atrás, en Australia se podía encontrar una criatura tremendamente grande, conocida como Diprotodon. Externamente, este animal marsupial era una criatura de 4 patas con un cuerpo corto, cola y extremidades gruesas, más parecido
parecidas a muñones. El antiguo animal marsupial tenía una altura de 2 metros y pesaba más de 2,5 toneladas. Es difícil creer que un animal marsupial podría pesar más que un automóvil promedio, pero los hallazgos anteriores permiten comprender que Australia es un lugar asombroso donde alguna vez vivieron los animales más extraños y poco comunes, incluidos los diprotodontes. El antiguo animal marsupial era 200 veces más grande que sus parientes modernos, bombátidos y koalas. Incluso si se supone que estas criaturas eran inofensivas y se alimentaban solo de hierba, podrían haber causado una catástrofe ecológica, ya que un solo diprotodón necesitaría alrededor de 150 kilogramos de hojas y arbustos por día, que es aproximadamente 100 veces más que la cantidad de comida necesaria para un adulto. Los gigantescos marsupiales vivían en grupos, manteniéndose cerca del agua y lejos de las colinas, ya que eran poco móviles y difícilmente podrían huir en caso de una amenaza real para sus vidas. A pesar de su tamaño, se puede suponer que los diprotodontes eran tímidos y se mantenían alejados de los depredadores, especialmente de los lobos marsupiales y cocodrilos hambrientos. Es igualmente sorprendente que los aborígenes vivieran tranquilamente junto a tales monstruos. Ahora, el marsupial más grande que jamás haya habitado la Tierra se considera una especie extinta, dejando solo huesos. ¿Era el diprotodón inofensivo o cazaba humanos, o podría haber sido su presa? Esperamos que los científicos también puedan responder a estas preguntas. En las profundidades de Australia, un espectáculo inexplicable desconcertó e incluso asustó a los observadores que vieron misteriosas esferas luminosas. Apareciendo repentinamente por la noche frente a una persona, literalmente flotan en el aire, encantando y causando preocupación al mismo tiempo. En Queensland, el Consejo del Condado de Boulia informa a los visitantes que están en el país de las luces Min Min y pueden verlas si viajan por la carretera durante la noche. Estas luces son verdaderamente fascinantes, ya que pueden moverse rápidamente y cambiar de color, acercándose al observador o huyendo de él antes de desaparecer sin dejar rastro. Los científicos proponen diferentes teorías tratando de descifrar el misterio de las luces Min Min. Algunos afirman que es un fenómeno natural similar a un espejismo, donde se produce la refracción de la luz. Otros creen que las esferas luminosas surgen entre capas de aire de diferentes temperaturas, pero también hay explicaciones más poco convencionales, como insectos luminosos o gases fosforescentes que crean tal efecto. Sin embargo, todas estas opciones son solo hipótesis, ya que la ciencia no ha podido dar una respuesta definitiva, y las luces Min Min se convierten en fuente de mitos y leyendas de los pueblos indígenas de Australia. Los aborígenes respetan las luces, considerándolas espíritus de los ancianos que cuidan del país y su prosperidad. En el año 2018, los expertos quedaron impactados al encontrarse con un fósil sobresaliendo de una roca. En una playa de Victoria, descubrieron un diente masivo, cuyo tamaño era impresionante y chocante, ya que era difícil imaginar el tamaño del ser que poseía tales dientes. Investigaciones posteriores revelaron que no era solo una fosilización, sino un diente que medía 7 centímetros de largo, perteneciente al tiburón más grande conocido, el megalodón. Actualmente hay suficiente información sobre el gran tiburón blanco, pero imagínese la sorpresa de los científicos cuando descubrieron un diente 2 veces más grande que el de cualquier otro representante oceánico. El antiguo tiburón fue objeto de leyendas marinas y se estima que su longitud era de aproximadamente 9 metros. Aún más sorprendente es que al regresar a la playa, los científicos pudieron encontrar más fósiles. Como resultado de sus búsquedas, descubrieron 40 dientes, lo que hace que este descubrimiento sea verdaderamente único. En 2019, los investigadores de Australia Occidental se encontraron con un fenómeno interesante y bastante inusual. Un hongo que se adornaba con oro resultó ser un descubrimiento único, ya que no solo almacena, sino que también atrae a sí mismo partículas de oro del entorno. El hongo, conocido como Fusarium oxysporum, produce una reacción química única utilizando superóxido, lo que le permite disolver y luego excretar oro. Los científicos no entienden la razón de esta interacción, pero sugieren que podría dar una ventaja evolutiva al hongo. Un experimento práctico confirmó que los hongos cubiertos de oro son más grandes y crecen más rápido que aquellos que no han interactuado con el oro. Es posible que las partículas de oro ayuden a mejorar la digestión de los alimentos. Los científicos también sugieren que la existencia de tales hongos puede indicar yacimientos de oro bajo tierra,
y sirven como un indicador natural de metales preciosos. Si esto es cierto o no, aún se desconoce, pero los investigadores ya creen que este descubrimiento podría revivir la industria minera de oro moribunda en Australia. En 1989 y 2011 se descubrieron extraños huevos en las aguas de Australia, pero solo ahora se ha revelado su misterio. Los únicos crestas longitudinales con forma de T en la sección transversal no se parecían a ningún género de tiburón, lo que dejó perplejos a los científicos. Investigaciones posteriores permitieron entender que los huevos pertenecen a una nueva especie aún desconocida de tiburones gato demoníacos de aguas profundas. Estas criaturas se reconocen fácilmente por sus característicos ojos brillantes. Durante mucho tiempo, los científicos no pudieron descifrar el secreto de los huevos hasta que descubrieron una nueva colección, comparándola con ejemplares más antiguos. Los expertos realizaron un análisis, convenciéndose de que los huevos pertenecían a la misma especie de tiburones. En 2011, cuando se capturó una hembra embarazada de tiburón muerta cerca de la costa, se creía que era un tiburón fantasma. Solo la comparación con las peculiares cápsulas de huevos acumulando polvo en el almacén del museo permitió entender que se trataba de una especie especial de tiburón que recibió el nombre de Apristurus ovicorrugatus. Ahora los científicos tendrán que revisar todos los hallazgos antiguos para evitar errores en la identificación de los especímenes del museo. Hace poco tiempo, vándalos dañaron antiguas pinturas rupestres de los primeros humanos. Al irrumpir en la cueva de Cunalda en el sur de Australia, destruyeron un sagrado dibujo rupestre del pueblo indígena. Los maleantes no solo pasaron por encima del alambre de púas, sino que también hicieron un túnel bajo las puertas de acero, donde usaron grafiti, profanando las paredes de piedra caliza. Las obras del período glacial, que ilustran la vida de los aborígenes, eran consideradas sagradas para los lugareños. Los arqueólogos confirmaron que la superficie de la cueva es muy frágil y cualquier intento de eliminar el grafiti llevaría a la pérdida de este precioso arte. En 2014, estas pinturas fueron declaradas Patrimonio Nacional, pero ni siquiera este hecho detuvo a los vándalos que destruyeron las pinturas rupestres, que habían permanecido intactas durante decenas de miles de años. Durante varios meses, las autoridades trabajaron para reforzar la protección de este lugar, incluyendo la instalación de cámaras de vigilancia para monitorear la situación alrededor del perímetro en tiempo real. La idea era buena, pero el proyecto se implementó demasiado tarde y no pudo prevenir el acto de vandalismo. El dragón espinoso, el diablo o moloch son todos nombres de una pequeña lagartija, miembro de la familia Agamidae, que vive en los desiertos arenosos del oeste y centro de Australia. Quizás, el diablo espinoso es uno de los seres más peculiares e interesantes que habitan en el continente. La lagartija está cubierta de la cabeza a los pies por un caparazón de espinas aterradoras que le ayudan a sobrevivir en condiciones duras. Buscando constantemente comida y agua, el diablo espinoso recoge agua de lluvia y rocío, dirigiéndola desde su piel directamente a su boca. El aspecto singular del moloch, su carácter inofensivo y su lentitud, lo hacen un ser encantador y peculiar que despierta admiración y curiosidad. Es notable que las espinas en la cabeza, a diferencia de las demás, contienen hueso. Las manchas dorado-marrones en su coloración ayudan a la lagartija a camuflarse, y su cuello tiene una protuberancia almohadillada, lo que hace más conveniente el proceso de acumular, conservar y transportar agua a la boca. El diablo espinoso es un mirmecófago y solo consume hormigas, por lo que se puede decir que no representa una amenaza para los humanos. Australia parece ser un lugar aterrador donde se reúnen los rastreadores más inusuales y asombrosos. El gigantesco gusano de lluvia solo confirma esta suposición. El gusano de poca cerda de la familia Megascolecidae fue descubierto por primera vez en Gippsland, estado de Victoria, en 1878. Los ferrocarrileros que trabajaban allí quedaron impactados por el hallazgo y al principio pensaron que se trataba de una serpiente gigante. No estando preparados para tal encuentro, los trabajadores enviaron el gusano a la
Universidad de Melbourne, donde los expertos estudiaron el gusano y lo registraron en la literatura zoológica australiana. Esta especie es endémica del área alrededor del río Bass y puede crecer hasta una longitud de desde 80 centímetros hasta 3 metros, lo que lo convierte en un verdadero monstruo. A pesar de su impresionante tamaño, el gusano de lluvia australiano es inofensivo y no tiene nada que pueda dañar a una persona. El gigante no solo atrae por su tamaño, sino también por los sonidos extraños que emite, que recuerdan a burbujeos. Es notable que difiere de sus parientes no solo en longitud, sino también en hábitos. El gigante australiano vive bajo tierra, emergiendo a la superficie solo durante las lluvias torrenciales que inundan su hogar. Estos gusanos de lluvia son hermafroditas y su esperanza de vida es tan grandiosa como su tamaño, siendo de aproximadamente 10 a 12 años. Reproduciéndose con cuidado y paciencia, los gusanos gigantes producen solo un capullo de huevo por año. Al nacer, la longitud del gusano es de no menos de 30 centímetros y sigue creciendo anualmente entre 15 y 20 centímetros. Desafortunadamente, el tiempo ha sido implacable con los gigantes, ya que con el desarrollo de la agricultura y el uso de químicos, su amplio hábitat se ha reducido a solo 400 kilómetros cuadrados en el sur de Australia. Los ecologistas piden cuidado con el estado del suelo, considerando al gigante valioso y no queriendo que se convierta en otro espécimen extinto en las páginas de los libros de biología. Oculto en las orillas de los ríos en el este de Australia, el ornitorrinco sorprende con su inusual apariencia. Los europeos, al encontrarse por primera vez con este mamífero acuático, no creyeron en la realidad de su existencia, pensando que era algún tipo de engaño. El ornitorrinco es único, ya que combina características de diferentes animales, desafiando las clasificaciones aceptadas comúnmente. Sin embargo, encanta a todos, desde amantes de la naturaleza salvaje y fotógrafos hasta científicos que estudian los organismos vivos que habitan nuestro planeta. Casi todo el mundo ha oído hablar del ornitorrinco, ya que es una de las criaturas más sorprendentes que actualmente habitan en Australia. Poniendo varios huevos, se reproducen bastante rápido, ya que el desarrollo del embrión solo requiere 10 días. Como se puede deducir de su nombre, su característica distintiva es su pico de pato, extremadamente sensible al tacto. Está cubierto con receptores especiales que le permiten detectar y rastrear las señales eléctricas de sus presas mientras se alimenta en el agua. Aparte de su apariencia externa, el ornitorrinco se diferencia de otros mamíferos por la ausencia de estómago. Para triturar la comida, utiliza mandíbulas córneas, después de lo cual pasa a través de estructuras estomacales, asegurando una digestión eficiente. Otra característica interesante es que el ornitorrinco es un mamífero venenoso, con espolones córneos en sus patas traseras. En las hembras, estos espolones desaparecen con la edad, pero en los machos, los espolones continúan creciendo, produciendo un cóctel complejo de venenos capaces de matar a un animal pequeño. Para los humanos, el veneno no es mortal, pero puede causar hinchazón y dolor intenso, por lo que si se encuentra con un ornitorrinco en la naturaleza, no es recomendable intentar acariciarlo o tomarlo en brazos. Esta araña podría ser el mayor temor de cualquier aracnofóbico, ya que su tamaño es impresionante. Un fósil del tamaño de una mano fue descubierto no hace mucho tiempo, pero podrá diversificar la evolución de las arañas en Australia, mostrando cómo el continente ha cambiado con el tiempo. La araña trampa gigante tiene un significado especial, ya que es solo el cuarto fósil de arácnido descubierto en el continente australiano. Esta es la primera vez que los expertos mundiales han encontrado un fósil de araña trampa de la familia Varichelidae. La nueva especie recibió el nombre oficial de Megamonodontium mccluskey, en honor al Dr. Simon McCluskey, quien descubrió este ejemplar. Esta enorme criatura vivió aproximadamente hace 11 a 16 millones de años durante el Mioceno, la primera época del período Neógeno. Este hallazgo se convirtió en el segundo fósil más grande de araña trampa encontrado en la Tierra, siendo 5 veces más grande que los tipos similares que habitan en el planeta en la actualidad. El cuerpo del gigante tiene un diámetro de aproximadamente 2,5 centímetros y la longitud de las patas es de alrededor de 5 centímetros, lo que puede no parecer impresionante, pero para una araña son dimensiones considerables. La presencia de tal tipo de araña en la crónica de fósiles puede decir mucho. Hace 15 millones de años, Australia estaba cubierta por densos bosques tropicales, pero las fuertes sequías que ocurrieron durante y después del Mioceno cambiaron esto. Los árboles fueron reemplazados por desiertos y las arañas Monodontium y Megamonodontium
Megamonodontium desaparecieron. Sus representantes modernos tienen tamaños mucho más modestos, habitando solo en Indonesia, Singapur y Papúa Nueva Guinea. Es probable que la búsqueda de fósiles de arañas trampa siga siendo difícil, ya que se camuflaban en sus madrigueras, tendiendo emboscadas a sus presas. La madriguera no es un entorno adecuado para la fosilización, por lo que las posibilidades de que alguna araña haya encontrado mejores condiciones son mínimas. Encontrar y ver a esta criatura no es difícil, pero el mundo solo supo de su existencia hace relativamente poco tiempo. Solo en 2013 los biólogos lograron notar babosas rosadas brillantes escondidas en la cima del volcán extinto en el norte de Nueva Gales del Sur. La única babosa fluorescente rosa parece surrealista y es difícil creer en su existencia real. Estos seres pueden alcanzar una longitud de 20 centímetros y llevan un estilo de vida extremadamente solitario, lo que les ayudó a permanecer desapercibidos. El bosque alpino en la cima de la montaña Kaputar se ha conservado como un remanente del pasado geológico de Australia. Esto fue el resultado de una afortunada coincidencia de circunstancias, ya que el clima del continente cambió drásticamente, volviéndose más seco. La erupción del volcán Kaputar hace 17 millones de años contribuyó a la conservación de un clima más fresco y húmedo, preservando la babosa rosada brillante, la caracol peludo, la caracol caníbal y otras especies únicas que solo habitan allí. Estos seres no son venenosos y su color se explica por un intento de camuflaje para evitar convertirse en presa de los depredadores. A finales de 2019, los incendios forestales casi destruyeron completamente el hábitat de las babosas rosadas brillantes, pero lograron sobrevivir escondiéndose en las grietas de las rocas. Si existiera una máquina del tiempo, nadie se negaría a viajar al pasado para aprender más sobre lo que ocurrió mucho antes de la aparición de la humanidad. Si en ese momento uno se dirigiera al corazón de Australia, podría encontrarse con una criatura que recuerda vagamente al Yeti. El Yowie es una criatura mítica, peluda y bípeda, similar al Bigfoot y al Yeti. Los científicos no se ponen de acuerdo sobre si el Yowie existió realmente. Algunos lo describen como una criatura ermitaña y tímida, todavía habitando en algún lugar en lo profundo del este de Australia, mientras otros lo consideran un depredador temible, del cual habría más información si fuera real. Los informes que describen a esta criatura simiesca indican que su altura era de aproximadamente 3,5 metros. Las características distintivas del Yowie australiano incluyen cejas prominentes, ojos profundos y una apariencia general aterradora. Todavía no hay hechos ni pruebas que confirmen su existencia, por lo que el Yowie sigue siendo solo un personaje del folclore australiano. Sin embargo, todavía se reportan avistamientos, e incluso en 2009, un granjero afirmó que un Yowie atacó su propiedad, matando perros y otros animales domésticos. Hace más de 60.000 años, en Australia habitaba una increíble ave de presa con una envergadura de alas de poco más de 3 metros. Los primeros huesos de esta gigantesca ave fueron descubiertos en la cueva de Mayer en el sur de Australia en 1956, pero solo ahora los científicos han logrado arrojar luz sobre la historia de los fósiles encontrados. Estos depredadores recibieron el nombre oficial de Dinatoaetus gadae, o el poderoso águila de Gaff. En apariencia, tiene similitudes con el moderno águila filipina gigante y el águila arpía de Sudamérica. En la actualidad, este águila habría sido líder de los depredadores gracias a sus fuertes huesos en las piernas, lo que indica que cazaba presas bastante grandes, incluyendo canguros. El depredador del Pleistoceno tardío no fue el único gran depredador que vivió en Australia, compartiendo su hábitat con el águila de cola en cuña. La longitud de las garras del poderoso águila de Gaff podría alcanzar los 30 centímetros, pero eran lo suficientemente fuertes como para sostener una presa pesada. Por ejemplo, un canguro adulto pesa alrededor de 90 kilogramos y fácilmente podría haber sido la presa de un águila hambrienta. ¿Por qué desapareció esta poderosa y monstruosa criatura? Presumiblemente, la razón fue la disminución de la presa, lo que se ajusta a la cadena lógica. La extinción de una especie de animales inevitablemente lleva a la desaparición de varios depredadores para los cuales eran alimento. Los científicos esperan encontrar nuevos hallazgos que puedan arrojar luz sobre cómo interactuaban los animales y aves antiguos entre sí y dónde vivían. En el año 2021, una investigadora de paleontología organizó
realizó una expedición durante la cual se encontraron 28 huesos dispersos entre los guijarros. Tal vez esto permita saber más sobre el águila de 3 metros y las razones de su extinción. Hace poco tiempo, los investigadores quedaron perplejos cuando un gigantesco cilindro metálico fue arrastrado a la orilla de la playa de Green Head, en el oeste de Australia. El objeto misterioso inmediatamente atrajo la atención de la policía, que pidió mantenerse a una distancia segura de él. Nadie entendía de dónde venía este cilindro y si representaba una amenaza para la curiosa población local. Algunos especularon que podría ser parte de una nave espacial alienígena, mientras que otros pensaban que el objeto encontrado era parte del avión malasio desaparecido MH370. Los fenómenos inexplicables a menudo generan teorías salvajes. Sin embargo, la policía y los expertos de la Agencia Espacial Australiana decidieron eliminar malentendidos, declarando que el misterioso cilindro era un objeto común y corriente. Supusieron que el gigantesco cilindro metálico era parte de un cohete lanzador de satélites polares indio, lanzado en 2017, y probablemente era su tanque de combustible. En el río Mary, que fluye por el sureste del estado de Queensland, habita una sorprendente representante de las tortugas de cuello corto. Este reptil de agua dulce es conocido por sus características físicas y comportamientos únicos, que lo hacen uno de los reptiles más inusuales del mundo. La tortuga atrae no solo por sus ojos inteligentes, sino también por su distintivo mohicano verde. Visualmente puede parecer que son pelos, pero en realidad, en la cabeza de la tortuga de río crecen algas debido a su prolongada permanencia en el agua. Entre las características no menos sorprendentes de este tipo de reptiles está la cola, cuya longitud en los machos puede ser 2/3 de la longitud del caparazón. La cabeza y el caparazón, cubiertos de algas, sirven como un excelente camuflaje, lo que permite a la tortuga fusionarse con el entorno y esconderse de los depredadores. Además de su apariencia externa, la tortuga de río tiene un sistema respiratorio único que le permite respirar a través de glándulas especiales en la parte final ampliada de su intestino trasero, cloaca. La tortuga del río Mary pertenece a los reptiles que se separaron de otras especies hace más de 40 millones de años. A pesar de sus capacidades únicas, el representante de este antiguo linaje enfrenta riesgos constantes que ponen a la tortuga en peligro de extinción. Entre los principales problemas están la contaminación del agua, el comercio ilegal de mascotas y la degradación del hábitat. Es importante para los científicos conservar y proteger esta tortuga única, cuya supervivencia permitirá extender la existencia de este antiguo linaje de reptiles y también ayudará a no perturbar el ecosistema del río. Y con eso he terminado. Si te gustó este video, no olvides valorarlo, suscribirte al canal y activar la campanita. Tu actividad es la mejor recompensa para mí. Gracias por la atención. Nos vemos pronto.